Noche, profesor. Nuestro trabajo se trata sobre la fatiga, sueño, productividad en mineros. Nuestro grupo está conformado por Michel Cutipa, Jamie Mamani y Ginny Martínez. Bueno, como tema tenemos la fatiga y el sueño de productividad en faena minera del norte de Chile. Tenemos como tres, que sería el objetivo, la descripción y público objetivo. Como objetivo tenemos la evaluación como relación de las horas de sueño y el nivel de fatiga percibida con la productividad laboral en trabajadores de faena minera. En la descripción tenemos: este estudio busca analizar el impacto de descanso de la fatiga de la productividad de trabajadores mineros y se aplica en encuestas que recolectamos datos cuantitativos y cualitativos. Como público objetivo tenemos trabajadores operativos de faena minera entre 20 y 60 años con al menos un año de experiencia laboral en minería. En la clasificación de preguntas tenemos tres tipos de preguntas, lo cuales serían ¿cuántas horas en promedio duerme en su turno laboral? En el tipo de variable tenemos la cuantitativa continua, en la escala de medición tenemos la razón. Como pregunta número 2 tenemos ¿cuántas unidades produce un promedio por turno? En el tipo de variable tenemos la cuantitativa continua, en la escala de medición tenemos la razón. Como pregunta número 3 tenemos ¿cuántas veces experimenta fatiga y somnolencia durante su turno? En tipo de variable tenemos la cuantitativa discreta y en la escala de medición y un intervalo. Bueno, en la medición de tendencia central de medida tenemos la pregunta y el promedio. En horas de sueño tenemos 7,1, que es que es menor a la que es permisible, la que sería 8 horas de sueño. En la producción tenemos 43, en la fatiga de 2,03. En la medida indicada de los trabajadores duerme un promedio de 7,1 horas, por lo que el turno, aunque se acerca al mínimo recomendable de 8 horas, aún representa una ligera privacidad de sueño, especialmente considerando que el trabajador de minería puede ser altamente demandado físicamente y mentalmente. Este nivel de descanso podría estar relacionado con los niveles de fatiga reportados. El promedio de trabajadores produce 43 unidades por turno. Es un valor reflejado a nivel general de la rendición considerando que eh, participa personas de distintos roles: transporte, perforación, ciclos laborales y supervisión. Una medición de 43 sugiere una actividad moderada a alta, aunque este número debe analizarse con relación al tipo de tarea que realiza cada trabajador. La medición de 2,3 veces de fatiga por turno indica que en promedio cada trabajador siente fatiga y somnolencia al menos 2 veces por jornada. Esto es un nivel significativo, ya que evidencia que la fatiga está presente durante el turno de la mayoría de los casos, lo que puede afectar directamente a la seguridad y bienestar de la producción. Luego pasamos al cálculo de cuartiles uno, 2 y 3. Entonces, como conclusión de nuestra tabla, es que el 25% duerme 5 horas o menos por turno. La mitad entonces duerme 6 horas o menos. Y el 75% duerme hasta 7 horas. Por lo que solo un 25% duerme más de eso. Entonces, la mayoría duerme entre 5 y 7 horas, lo que nos indica una concentración moderada. La mediana de 6 horas sugiere que el sueño está dentro de rangos aceptables, aunque esto no puede que no sea suficiente para los trabajos de alta exigencia física. Entonces, también tenemos que el 25% produce 2 unidades o menos por turno, el 50% produce 5 unidades o menos, el 75% produce hasta 17 unidades. Entonces los valores están muy dispersos, muy distintos. Hay una gran diferencia entre el Q2 y el Q3, lo que indica una alta variabilidad en la productividad. Probablemente algunos trabajadores produzcan mucho más que otros, por el tipo de trabajo al que están sometidos. Y después tenemos que el 25% siente fatiga una vez o menos por turno. El 50% siente fatiga 2 veces o menos. Y el 75% siente fatiga hasta 3 veces por turno. La distribución es bastante simétrica.
y también controlada. Entonces, la mayoría de los trabajadores reportan niveles moderados de fatiga, entre 1 y 3 veces. No hay una gran dispersión, lo que puede indicar que la fatiga es una experiencia compartida por todos. Luego pasamos al cálculo de la varianza y la desviación. Dentro de las variables, la varianza y la desviación, tenemos las horas de sueño, 29,6, la desviación 5,4, la producción y la desviación, y el número de fatiga, que es 2,5, la desviación 1,6. Entonces, entre las horas de sueño tenemos una desviación de 5,4, lo que significa que en el promedio los datos varían más o menos 5,4 horas respecto a la media. Esto puede indicar que las grandes diferencias en los hábitos de sueño. Esto es debido a que probablemente por diferencias de turno o las condiciones laborales también. Luego tenemos las unidades producidas, que una desviación tan alta indica que algunos trabajadores producen muy poco y otros producen muchísimo. Esto podría reflejar diferencias en funciones, experiencias o condiciones operativas. Este nivel de dispersión sugiere que la media por sí sola no representa bien el comportamiento general del grupo. Y finalmente el número de fatiga, que es la cantidad de veces que los trabajadores experimentan fatiga en su turno. Esto es moderadamente dispersa, se encuentra dentro de 1,6 y de la media, lo que sugiere cierta homogeneidad en la percepción del cansancio. Esto quiere decir que la fatiga es una experiencia común con poca variación entre personas. Y bueno, aquí pasamos al análisis estadístico entre las preguntas 1 y 3, que tenemos las horas de sueño versus las veces que se siente la fatiga, teniendo nuestro coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación lineal y el modelo de regresión lineal simple. Luego tenemos el modelo de predicción. Entonces aquí tenemos que la ecuación que nos va a regir en el modelo es y es igual a 0,0009 x más 2,398. En la pregunta 1 es cuántas horas duerme en promedio durante su turno laboral. La pregunta 2 son cuántas veces experimenta fatiga somnolencia durante su turno. Y la predicción es que si una persona duerme 7 horas diarias, ¿cuántas veces a la semana va a sentir fatiga? Entonces aquí tenemos nuestra ecuación y finalmente podemos decir que 2,0335 veces, es decir, que se experimenta dos veces durante su turno laboral, la fatiga. Entonces la predicción sería si una persona presenta 4 episodios de fatiga a la semana, ¿cuántas horas de sueño debería tener? Y luego tenemos nuestra ecuación, lo que nos da un aproximado de 2,178 horas. Ahora vamos con la interpretación de los resultados obtenidos entre la relación entre las preguntas 1 y 3. En el diagrama de dispersión, al existir una recta de regresión lineal negativa, se presume que una de las variables disminuye mientras que la otra variable aumenta. Sin embargo, en este caso, la cohesión entre los datos de ambas variables es prácticamente nula, lo que indica ausencia de relación significativa. En el coeficiente de correlación nos dio un valor -1, lo que indica que no existe regresión lineal significativa entre ambas variables. Es una relación prácticamente nula. Aunque el valor sea negativo, su magnitud es tan baja que no permite concluir una tendencia real entre las variables. En el coeficiente de determinación nos dio un valor muy lejano a 1, lo que demuestra que el modelo de regresión no explica en lo absoluto la variabilidad de la variable dependiente. Se concluye que el modelo de predicción generado no representa adecuadamente la relación entre las variables. Luego, entre la predicción de la variable, nos dio menos 2178 horas, lo que es un valor muy elevado a la predicción. Se evidencia que el modelo no es confiable para realizar predicciones, ya que genera resultados fuera de toda lógica o realidad. Esto confirma que el modelo predice de forma incorrecta lo solicitado. Luego tenemos el análisis estadístico entre preguntas 1 y 2. Acá podemos observar el diagrama, el coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación lineal y la ecuación que nos da este diagrama. Bueno, acá para el modelo de predicción nos vamos a basar en nuestra ecuación, que es y menos 1800, o sea, menos 1000.88.51x más 56.344. Nos basamos en las dos preguntas, que es cuántas horas duerme en promedio y cuántas unidades produce por turno. La predicción 1 es cuántas unidades producirá un trabajador que duerme 6 horas durante su turno. Realizando la ecuación, nos dimos cuenta que 45 unidades produce una persona que por turno duerme 6 horas. Y luego, ¿cuántas unidades produciría una persona que duerme 8,5 horas durante su turno laboral? Realizando la ecuación vimos que 40,3 unidades produce por turno.
La interpretación. El diagrama de dispersión muestra que, si bien tenemos una tendencia de dispersión considerable entre los puntos de datos, la gran variabilidad y el agrupamiento poco definido de los puntos sugieren que la cohesión entre las variables es baja. Luego tenemos el coeficiente de corrección lineal. Este valor numérico muy cercano a cero confirma que la apreciación visual del diagrama de dispersión indica que una relación lineal extremadamente débil y negativa. Luego tenemos el coeficiente de determinación. A través de este modelo de regresión lineal simple, nos dimos cuenta que el modelo de predicción generado es altamente ineficaz para representar adecuadamente esta relación entre las variables. Y luego tenemos la relación de la variable que nos dio 40.3. Si bien es un número, por así decirlo, normal, también nos indica que es incapaz de predecir de forma confiable, ya que las unidades producidas basándose únicamente en las horas de sueño es imposible lograr eso.